Hora de Cambio. Señor Guillermo Honores Ramírez, tenga usted buen día. Bienvenido a Hora de Cambio. Muchas gracias. Es un placer y agradezco la oportunidad de participar en este prestigioso programa de la red de comunicación regional Hora de Cambio. Muchas gracias. Bien, señor Honores Ramírez, usted es secretario nacional de organización de la Central Unitaria de Trabajadores del Perú. ¿Cuál es el problema del gremio sindical portuario en la provincia constitucional del Callao? ¿Cuáles son los problemas por los que viene atravesando el sindicato, los sindicatos portuarios en la provincia constitucional del Callao? Muchas gracias. En primer lugar, para alcanzar el saludo de nuestro presidente de la CUT Perú, Central Unitaria de Trabajadores del Perú, que es la segunda central más importante del país. Está afiliado a la COPI, que es la Comunidad Sindical Internacional, y nosotros como portuarios aquí en el Callao estamos afiliados a la CUT. Mi sindicato de base es el Sindicato Unitario de Trabajadores de APM Terminals. La problemática portuaria del Callao y quizás a nivel nacional es que para aconteciendo situaciones de riesgo de los trabajadores, ustedes entenderán que el trabajo portuario es altamente peligroso y la seguridad y salud en el trabajo es la prioridad para nosotros. Nosotros nos encontramos asociados y presentamos una unidad monolítica hasta que de un tiempo a una parte, en el año 2019 en adelante, hubo bastante injerencia antisindical de parte de la patronal, digamos la concesionaria, porque intentó y lo sigue haciendo desunir a los trabajadores. Esto ha promovido una crisis sindical, gremial, la misma que estamos tratando de recomponer, porque los beneficios que habíamos obtenido a través de la concesión de ENAPU a APM Terminals se vienen conculcando en la actualidad. ¿Y cuáles son estos derechos laborales que están siendo conculcados y de qué manera crean la discordia entre el núcleo de los trabajadores para precisamente que se cumple el lema divide y reinarás? Entonces, a algunos les brindan seguramente los beneficios, a otros no, y esto causa el rechazo del total de los trabajadores. Pero ¿cuál es el método que usan y por qué se está permitiendo esto? Muchas gracias por la pregunta. Le comento que la Empresa Nacional de Puertos, a través del terminal portuario del Callao, fue concesionada y partida en dos unidades, una que es el Muelle Sur y nosotros que estamos en el Muelle Norte. En este último caso está concesionada a los daneses. Nosotros pasamos con todos los derechos de una a la concesionaria de ENAPU, a APM Terminal, y hubo un periodo de tranquilidad, si se puede llamar así. Pero en el año 2018-2019, la empresa APM Terminal inició una política de injerencia antisindical y los beneficios que ya teníamos los fue poco a poco negando, y ponemos como ejemplo el seguro médico familiar de los hijos mayores de 18 años que estudian, por los cuales ahora tenemos que pagar, situación que era gratuita anteriormente. Pero se valió de algunos compañeros de reconocida trayectoria entreguista y que formó un sindicato paralelo que se le denomina Sindicato Amarillo, y posteriormente ha permitido que esta situación vulnere algunos derechos como el que le he mencionado, entre otros. Ahora bien, la gente nueva que está entrando viene preparada seguramente para manejar su maquinaria o hacer su trabajo, pero no tiene conciencia sindical y lo único que se preocupa es de que le paguen. Pero la amenaza de la tercerización está latente. Quien le habla acude al Consejo Nacional de Trabajo y ahí he podido darme cuenta bien que el sector empresarial lo que está pretendiendo es tercerizar todo
a toda costa. Y cuando ha salido el decreto supremo 01/2022 del Ministerio de Trabajo, que dice que no se puede tercerizar el núcleo del negocio, entonces ellos han puesto el grito en el cielo y se han retirado del Consejo Nacional de Trabajo. Pero volviendo acá al puerto del Callao, esta situación agrava las relaciones colectivas con el empleador y por lo tanto nosotros estamos haciendo las denuncias del caso a todo nivel, con el ministro de Trabajo y en la Autoridad Portuaria Nacional, y esto se replica a nivel nacional, porque nosotros hemos formado una federación también y a los hermanos trabajadores estibadores los hacen mezclar sus funciones violando su propia ley. Interesante. Señor Guillermo Nores, y ante todo esto, ¿cuál es la posición del Ministerio de Trabajo? ¿Qué es lo que dice el Ministerio de Trabajo? ¿Hay leyes o reglas para algunos y para otros parece que no? Lo que ocurre es que el Ministerio de Trabajo, que otrora se encargaba de fiscalizar digamos, la problemática de los trabajadores, esta facultad fue transferida a un ente nuevo que es SUNAFIL, pero este ente está allí sin recursos de gente, sin recursos de lo que necesiten. Entonces, cuando los trabajadores acuden, no es porque trabajen mal, sino porque no pueden atender a tantos trabajadores, ¿no? Y al final de cuentas, el Ministerio de Trabajo no tiene las facultades y SUNAFIL no puede cumplir con su labor. Esto, lamentablemente, esto fue planificado a nivel de los grandes poderes económicos para frenar, seguramente, los reclamos de los trabajadores con justicia. Entonces, nosotros nos vemos obligados a denunciar al Poder Judicial, porque lo que emita SUNAFIL no es vinculante. De manera que los empresarios dicen, bueno, ponme mi multa y listo, ¿no? Y te sigo oprimiendo. Entonces en el Poder Judicial, lo cual también demora, pues ahí tenemos que hacer una serie de peripecias para agilizar los procesos. Y justamente ahí es donde los sindicatos amarillos, pues se ponen del lado del empleador, obnubilan a los afiliados y de esta manera el movimiento sindical merma y por lo tanto la unidad se resquebraja. De manera que nosotros seguimos en la lucha a través de la Central Unitaria de Trabajadores con nuestro presidente Julio César Batán. Señor Nores, ¿qué es lo que habría que hacer para comenzar a crear conciencia en los trabajadores? Porque está bien, uno tiene necesidad del trabajo, quiere ir a trabajar, tiene una familia que mantener, que sostener, pero a la larga le están haciendo daño al propio trabajador peruano. Lo que ocurre es que aquí hay un sistema que viene desde afuera, y son los poderes económicos que quizás en Europa, allí están cumpliendo con los lineamientos, con las líneas directrices de la OCDE, y también cumplen con la Agenda 2030 del trabajo decente. Sin embargo, esas oficinas matrices, en el caso de APM Terminals, DP World, etcétera, cuando están en las filiales, pues no cumplen con el trabajo decente, con la seguridad y salud en el trabajo. De manera que nuestra central unitaria, la CUT Perú, está haciendo los contactos necesarios a nivel internacional. Tan es así que en la 111 conferencia del año pasado en la OIT se denunció, fueron las 4 centrales sindicales, y se denunció este tipo de mecanismo que utilizan los malos empleadores, y el acuerdo unánime ahí en la OIT fue que tendrían que hacer una visita al Perú para fiscalizar o supervisar en todo caso los convenios internacionales de libertad sindical y negociación colectiva. Sin embargo, el gobierno peruano, el desgobierno peruano, tendría que decir, no cumple con enviarle la invitación, porque así tiene que ser protocolarmente. De manera que se está incumpliendo con lo que ha mandado la OIT,
se está incumpliendo con la Corte Interamericana y nosotros como país vamos quedando como paria. Y sin embargo, los medios de comunicación tradicionales son los que obnubilan a la gente. Y los muchachos ven programas sin sustento, sin fondo, y entonces lo único que hacen es ir, trabajar, mover su máquina, estar contentos con la serie de injusticias que ocurren. Y los accidentes han ocurrido en los puertos, ¿no? Y las sanciones indiscriminadas, etcétera, ¿no? Entonces nosotros estamos trabajando para capacitar a la gente. Bien, eso es importante, señor Honores, porque es necesario, ¿no? Es fundamental que la clase trabajadora, sobre todo la gente nueva, los jóvenes, que está bien, tienen derecho al trabajo, van a trabajar, pero como usted dice, van contentos, cumplen con su trabajo y chao, llegan a su casa y no hay ningún tipo de preparación o incentivo para que conozcan bien cuáles son sus derechos realmente laborales, si es que se sindicalizan, si es que apoyan estos movimientos. Es así, es correcto. Quiero aprovechar las ondas prestigiosas de Hora de Cambio en la red de comunicación regional para dar un aliento a los trabajadores también de la Federación Nacional Portuaria de Fines, Senaportafi, que también ellos están luchando, por ejemplo, en la zona norte, en Paita, donde está concesionada, y después de concesionarse, lo tercerizan con Cosmos, y de esta manera incumplen la ley del trabajador portuario, no convocan a los de planta, sino convocan a terceros, y en el sur también tenemos que las maquinarias son obsoletas, a los trabajadores estibadores, estando nombrados en determinada labor de ley, repentinamente los hacen trabajar en otra especialidad. Entonces esos cambios son híbridos y por lo tanto la Autoridad Portuaria Nacional ya se ha pronunciado en el sentido de que no se debe hacer eso porque propicia los accidentes. Sin embargo, las tercerizadoras como Cosmos, etcétera, y acá en el Callao, las concesionarias, parece que no les interesa el debido cumplimiento de todas las normas legales de acá del país. En ese sentido, hacemos la invocación a los señores empresarios para que respeten la ley. Nosotros no estamos pidiendo ni aumento de sueldo ni nada, porque eso tiene su espacio en la negociación colectiva. Simplemente que respeten la ley. Basta de abuso, basta de sanciones indiscriminadas. Si a mí me nombran en una labor y luego al rato me nombran en otra labor en la cual no he sido nombrado, no he sido capacitado, entonces me sancionan una tras otra y luego me despiden. Y luego hay que hacer un proceso y regresa el personal. Pero eso es un maltrato y el trabajador tiene que tener dignidad, por lo menos que se le respete su dignidad a los trabajadores en todas las concesiones portuarias. Pero si nos estamos dando cuenta, señor Honores, que al Ministerio de Trabajo, bueno, parece que no le interesa el tema, y SUNAFIL, que es la otra entidad, tampoco hace nada al respecto, porque acaba de decir usted que no hay fondos, no tiene cómo ejecutar una serie de acciones, entonces el trabajador está enteramente desprotegido. Y esto, entiendo, se puede agravar más aún ahora que comience los trabajos ya para hacer ese muelle aquí en el Norte Chico. Sí, pues, eso es correcto. Lo que ocurre o ocurrirá seguramente pronto, no solamente en los puertos, sino a nivel nacional, la crisis, la recesión que está ocurriendo va a determinar que el pueblo trabajador reaccione. Fíjese nomás que el día de ayer nuestro ministro de Economía, luego de su crisis de su gabinete, pues anuncia que hay recesión. ¿Y cómo va a sacarnos de la recesión? Ahorita nos aumenta el impuesto selectivo al consumo. O sea que es fácil. De esa manera, cualquiera, digamos, puede ir y sentarse ahí y decir, bueno, nos falta plata, aumentamos los impuestos, como los emperadores romanos, ¿no? Entonces acá tenemos la clase trabajadora
que no solamente es la que tiene un empleador, sino la gran mayoría, que es el sector informal. La Central Unitaria de Trabajadores, la CUT Perú, agrupa a la gran mayoría de trabajadores emprendedores, que mal llamados ambulantes, son ellos unos emprendedores autoempleados. Ellos no tienen ningún beneficio, de manera que nosotros tenemos unas mesas de trabajo con el propio ministerio, y los cuales ya se están dando ciertos parámetros para mitigar todos estos cuestionamientos y necesidades que tiene ese sector de trabajo de acá en el país. De manera que entonces, como les decía, acá en el Callao, a los compañeros jóvenes tenemos que ir abriéndole los ojos, que no solamente es que yo ya este año te doy un sencillito más, pero el trabajador, cuando tenga ya una edad avanzada, lo va a lamentar porque no luchó por su verdadero reconocimiento, sus derechos, y de esto se valen las concesionarias con sus cómplices, que son los sindicatos amarillos, que ya son reconocidos acá en la provincia, ¿no? Bien, señor Guillermo Nores, nos comprometemos a seguir conversando sobre este importantísimo tema, porque afecta a mucha gente trabajadora, sobre todo de la zona de los puertos. Si usted tuviera algo más que agregar, con mucho gusto. No, solo para agradecerle a la red de comunicación regional y su programa Hora de Cambio, que está marcando la pauta a nivel de las comunicaciones en redes, y expresar mi saludo a todos mis compañeros trabajadores portuarios de la planilla regular, de la ley 27866, que son mis hermanos los estibadores, y enviar el saludo al secretario general de Hacienda Portafi, don Pablo Díaz Robles, y por supuesto al presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, CUT Perú, don Julio César Bazán. Muchísimas gracias y estamos hasta la próxima. Bien, gracias al señor Guillermo Nores, secretario nacional de organización de la Central Unitaria de Trabajadores del Perú. Hora de Cambio.